En 1857 se extiende el uso del ferrocarril en Europa y posteriormente en Estados Unidos, impulsando la industria y el comercio. La primera Asociación Internacional de Trabajadores fue fundada el año 1864, teniendo vital relevancia a nivel mundial puesto que constaba con representantes de todos los sectores laborales, incluidos líderes de la industria como Sir Karl Marx, quien llegó a liderarla y escribió parte de sus estatutos. Compañeros trabajadores, estamos aquí reunidos sobre los estatutos de nuestra Asociación Mundial de Trabajadores. Mi nombre es Karl Marx, conocido por el libro del Capital y otros grandes. Lo que yo propongo como su máxima autoridad representante del pueblo capitalista americano es librarnos del águila americana que nos oprime y ostentar la hoz y el martillo de la clase trabajadora. Por lo tanto, propongo que haya solidaridad, lucha social, promoción del trabajo cooperativo, reducción de horas de trabajo a menos de 10 y una mejor calidad de trabajo para mujeres y niños. Estos estatutos sean nuestra Biblia. Chicago, Estados Unidos, 4 de mayo de 1886 fue la culminación de una serie de protestas por la reivindicación de la jornada laboral de 8 horas que culminó con la represión forzada de cientos de trabajadores y 5 condenados a muerte. La huelga de Homestead fue un cierre temporal de la fábrica de acero estadounidense en 1892 llamada Carnegie Steel Company, la cual contrató una serie de detectives para detener la huelga, los cuales abrieron fuego contra los trabajadores que se negaban a reanudar las operaciones laborales, buscando ser reconocidos y tratando de obtener mejor calidad laboral. Por la misma época existía la explotación de goma y caucho en el noreste de Bolivia. En 1896 se expuso la Ley de Enganche, donde se proponía mínimos derechos adquiridos en favor de los trabajadores. Esta ley era sumamente dispersa y difusa. A inicios del siglo XX se dio a conocer un magnate de la minería del estaño, conocido como Simón Patiño. Su fortuna comenzó con el descubrimiento de una veta sumamente rica el año 1900, en la mina La Salvadora, en el Cerro Yayagua, departamento de Potosí. En los años siguientes fue adquiriendo otras minas y su fortuna creció vertiginosamente. Para el año 1910 había formado un complejo minero poderoso con las minas de Yayagua, Catavi, Siglo XX, Uncía y Huagnuni, entre otras. Además, para transportar los minerales desde sus minas construyó el ferrocarril Machacamarca-Uncía en 1911. Patiño fue adquiriendo intereses de mineros chilenos en minas bolivianas mediante compras secretas en la Bolsa de Valores en Chile. Una vez logró adquirir la mayoría de las acciones de la compañía estañífera de Yayagua, hasta entonces en manos de capitalistas chilenas, se sintió orgulloso de nacionalizar la minería boliviana. Patiño, junto a Mauricio Hochschild y Carlos Víctor Aramayo, fueron conocidos como los Barones del Estaño y tuvieron una gran influencia política en Bolivia hasta la Revolución Nacional de 1952, que nacionalizó las empresas mineras. Dado que la principal actividad económica productiva en Bolivia continuó siendo la minería, con la explotación y exportación del estaño se dio un proceso de proletarización en los trabajadores. Es así que a partir de la introducción del ferrocarril y la electricidad se fundan compañías que inicialmente tomarían a mano la experiencia laboral tanto argentina como chilena. Es así que se crean diversas organizaciones, inicialmente sindicales y luego políticas, con influencia anarquista, socialista y luego marxista. Para 1905 se funda la Unión Gráfica Nacional con el objetivo de proteger las fuentes de trabajo del ocio de las asociaciones gráficas. De la misma manera, dado el auge de la línea ferrocarrilera entre Uyuni y Potosí, se extendieron las jornadas de trabajo a más allá de 12 horas con salarios impagos, causando que los trabajadores paralicen labores y realicen la primera huelga conocida del sector en demanda de mejores condiciones de trabajo, y se funda el primer sindicato de ferroviarios. Por otro lado, alrededor del mundo se daban importantes organizaciones sindicales, como lo es Solidaridad Obrera, una organización constituida el 3 de agosto de 1907 como resultado de un esfuerzo de coordinación de las organizaciones obreras de Barcelona. Fue la cumbre de un proceso de modernización del movimiento obrero catalán con influencias del francés. Solidaridad Obrera pretendió tener
vocación estatal y su creación había sido promovida por sindicatos diversos en Madrid, Barcelona y Cataluña. Nació pues como un intento de pacto o unión entre el movimiento obrero socialista y el anarquista. Estamos en una situación crítica, compañeros, y necesitamos apoyarnos entre todos. Nuestro sindicato puede donarme para cuando haya tiempos de hambruna y cuando haya manifestaciones, para que se estén aliados y seamos más fuertes juntos. Compañera, aquí estamos reunidos, la mayoría de los partidos, nuestro sindicato, para cumplir y apoyarles en todo ustedes, defender los derechos como trabajadores, salir adelante y superar esta hambruna que está atando no solo al país, sino a nuestra gente, niños, jóvenes. Paralelamente a esto, la psicología comenzó a interesarse en la conducta y el ambiente del obrero. Es así que ante el antecedente de Walter D. Scott con su libro The Theory of Advertising, al combinarse la psicología con los intereses propios de las empresas y la era industrial, surgió el nacimiento de la psicología industrial y organizacional, destinadas enteramente al estudio del sector empresarial para mejorar la producción y, en teoría, brindar un mejor ambiente laboral para el obrero. Pocas industrias, junto a pequeñas factorías de alimentos y gremios de oficios, fundaron en 1908 la Federación Obrera de la Paz, en base a mutuales y sociedades de socorro, cuyo objetivo inicial fue de concientizar entre trabajadores y patronos la humanización del trabajo por medio de una legislación protectora que reduzca la explotación obrera, estableciendo una jornada de 8 horas con clara influencia socialista. En 1912 se conforma la Federación Obrera Internacional, que aglutina a 22 sociedades gremiales y 12 sindicatos afiliados, de los cuales se encuentra la recién formada Federación Obrera de la Paz. La Federación Obrera Internacional se adhirió entonces a la Asociación Internacional de Trabajadores. Para 1914, Hugo Mustenberg ya había escrito su libro titulado La psicología y la eficiencia industrial, el cual se centraba en optimizar el proceso de selección laboral para elegir a los trabajadores que se consideraban más adecuados en la industria. De tal manera que el gran impacto de la psicología industrial se dio durante la Primera Guerra Mundial. Debido al gran número de soldados, se empleó esta rama para examinar a los reclutas y fueron asignados a puestos adecuados mediante pruebas de habilidad mental como Army Alpha y Army Beta. En 1918 se funda la Federación Obrera del Trabajo en base a la Sociedad Gremial de Ebanistas y Carpinteros, con la finalidad de defender el trabajo frente a la importación de muebles de ultramar, propagando la igualdad de derechos para todos los trabajadores. En este mismo año se crea la Federación Obrera de Trabajo en la ciudad de Cochabamba y el 1 de mayo de 1918 fue reconocido por primera vez por una empresa minera en Bolivia la jornada laboral de 8 horas, cuyo reglamento se expuso y se analizó, aclarando que posteriormente a dicha fecha en otros distritos mineros y ciudades se reivindicó esta medida pero no se aplicó. Motivado por los movimientos obreros de la época, en Argentina en 1921 el abogado Alfredo Palacios hizo el primer estudio científico de la fatiga, el cual fue suficiente evidencia para justificar que una jornada de 8 horas permite mantener el ritmo creciente del rendimiento y producción. En Uncía se produjo el hecho más grave que los mineros tomaron como punto de partida de su lucha sindical. 2 de mayo de 1923 se unieron las federaciones de Yayagua y La Salvadora, creando la Federación Obrera Central de Uncía, liderada por Guillermo Gamarra y Ernesto Fernández. A mediados de mayo exigieron la destitución del gerente Emilio Díaz, de nacionalidad chilena, por abusos permanentes y limitaciones al trabajo sindical. Porque mucha de nuestra gente murió en las minas adentro y nadie nos cuida, nadie nos protege, no nos da salud, comida, a nadie le preocupamos, parecemos unos animalitos que estamos ahí encerrados, trabajando para otros. Todos son nuestros jefes. Yo digo que nos levantemos, no más compañeros, nos levantemos en las armas, agarremos la tina. Ni la empresa ni el gobierno oyeron los pedidos. Se decretó el estado de sitio y 4 unidades del ejército llegaron a Uncía. En medio de negociaciones, los dirigentes Gamarra y Rivera fueron apresados. La población se reunió en la plaza principal exigiendo la libertad de los presos y al anochecer el exesperado mayor José Ayoroa disparó y ordenó disparar contra la multitud.
El saldo fueron 9 muertos y 5 heridos de consideración. UNCIA abrió una brecha en las reivindicaciones obreras bolivianas. En relación a los accidentes de trabajo y su atención médica, en 1924 Bautista Saavedra en un decreto determina que debe indemnizarse en virtud de las demandas ante el juez instructor mientras se organiza el Departamento Nacional de Trabajo. Siendo otra problemática importante el tema de la salud laboral, en 1926 se encarga la entonces Dirección de Salubridad del Ministerio de Fomento del control e inspección de higiene de todos los centros de trabajo. Para 1927 se organiza la Gremial de Culinarias y Sirvientas afiliándose a la Federación Obrera de Trabajo, así como el Sindicato Femenino de Oficios Varios que incluía costureras, lecheras, verduleras, entre otras. De ahí nace la Federación Obrera Femenina. En 1930 se da el experimento de Hawthorne, el cual es un estudio que demuestra que las interacciones interpersonales entre gerentes y empleados tenían una importante función en el comportamiento y el desempeño del trabajador. El efecto Hawthorne, como se lo denomina actualmente, inspiró a los psicólogos a incrementar el enfoque hacia las relaciones humanas en lugar del trabajo. Dadas las condiciones económicas y políticas, era necesario contar con una ley que regule las relaciones laborales, y es por esta razón que mediante decreto supremo, el 24 de mayo de 1939 se dicta la primera Ley General de Trabajo, elevado a ley el 8 de diciembre de 1942 por el entonces presidente Hermann Busch.